¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra entrevista de Soy TV que realizamos en soychile.cl. Se acerca la fiesta de fin de año y el calendario ya nos ofrece 2 días feriados, Navidad y Año Nuevo. ¿Debemos trabajar? ¿No debemos hacerlo? ¿Quiénes pueden hacerlo? ¿Cómo funciona el feriado irrenunciable? Bueno, de eso vamos a conversar con el invitado de hoy, Cristian Becker, abogado a quien le damos la bienvenida acá en Soy TV. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por acompañarnos hoy. Hola Juan, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, acá estamos, bueno, esperando las fiestas de fin de año como muchos y muchas, y con la duda, ¿quiénes pueden, quiénes no pueden trabajar? Partamos quizás de lo más general, ¿qué es un feriado irrenunciable? Porque vemos ese apellido en algunas fechas particulares en los feriados que hay en nuestro país. Claro, son 5 en el año y lo que corresponde ahora, justamente casi en el mismo mes, es el del 25 de diciembre y el del 1 de enero. Estos dos tienen el carácter de irrenunciable. Quiere decir que son feriados que aplican especialmente al sector que normalmente nunca toma feriado. ¿Cuál es? El sector comercio. Ellos son especialmente los beneficiados con este feriado irrenunciable. Y la palabra irrenunciable viene del hecho de que aunque el trabajador quiera trabajar ese día, y de hecho hay algunos trabajadores del comercio que les gustaría poder trabajar ese día, algunos auditores se preguntarán, pero ¿a quién le va a querer gustar trabajar ese día que todos descansan? Pero hay personas que reciben propina, por ejemplo, los que trabajan en las ferias de comercio, como por ejemplo La Vega. Esos trabajadores les gustaría poder trabajar ese día, alguno de ellos, porque ese día, además de recibir su remuneración diaria, también reciben propinas del público. Pero si el empleador acepta esto como para hacerle un favor al trabajador, porque el trabajador puede insistir con querer trabajar ese día, los empleadores tienen que saber que se arriesgan a multas, ¿ya? Multas que empiezan en los 300.000 pesos, aunque están señaladas en unidades tributarias mensuales, por lo tanto son reajustables y cada año son mayores. Y va a depender la multa del tamaño de la empresa. Eso es un aspecto muy importante porque de una otra forma, Cristian, quienes están empleándose hace poco en nuestro país pueden entender que puede ser un acto de mala voluntad, por ejemplo, que no los dejen trabajar ese día. Simplemente la ley no lo permite y el dueño o el encargado se entrega a una multa que no es menor. Eso tiene que quedar súper, súper claro. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿El local no puede abrir? O puede haber una dinámica de reemplazo o solamente los que son atendidos por su dueño. ¿Cómo funciona ahí? Porque vemos comercio abierto finalmente los días de feriado irrenunciable. Claro, en el caso de los feriados o irrenunciables, los comercios pueden operar siempre con sus propios dueños, la gente que trabaja ahí, ¿ya? También podrían contratar personas especialmente para ese día mediante una modalidad de contrato a honorario. No pueden ser Pero, las personas que están contratadas. ¿cómo? No pueden ser las personas que están contratadas regularmente. No, porque esas son justamente las que se benefician con el feriado irrenunciable. Ahora, hay otros rubros donde pueden haber trabajadores del Código del Trabajo, pero son los rubros que están exceptuados. Y los rubros que están exceptuados son los que son de la industria del espectáculo, como cine, teatro, casinos, también las tiendas de conveniencia que están en los aeropuertos, que están en las bencineras, las mismas bencineras, las farmacias de turno. Esos son los rubros principalmente excluidos, aunque el listado es bastante extenso y detallado, pero en general se puede decir que el feriado irrenunciable es para el sector comercio. Ya, ahí hay una excepción que uno lo ha podido advertir en los avisos que incluso las propias marcas dan a conocer. Por ejemplo, cuando los cines funcionan dentro de un centro comercial, no abren. Cuando están en instalaciones propias, sí lo hacen. Cuando hay esa excepción, tiene que ver dónde esté ubicado el local también. Por ejemplo, si la farmacia está dentro de un mall, no va a abrir. Si está fuera de un mall, en una instalación propia, sí. ¿Eso funciona así también? Claro, exactamente. Los centros comerciales son especialmente fiscalizados como lugares que son de comercio y que por lo tanto no pueden abrir, que por lo tanto deben respetar el feriado irrenunciable de los trabajadores. Ahora, Cristian, en el caso, por ejemplo, de lo que va más allá del comercio, por ejemplo, los call centers, las personas que teletrabajan en su casa, la ley aplica de la misma forma? Te lo pregunto porque ahí hay un tema que no se puede fiscalizar finalmente. O sea, un fiscalizador puede ir al trabajo, a una oficina física y darse cuenta que la gente está trabajando o no. Pero, por ejemplo, los call centers trabajan muchas personas desde su hogar. ¿Cómo aplica ahí? O incluso aquellos que tienen contratos con firmas internacionales, no sé, una empresa española que compra servicios de call center
a personas en Chile para atender público, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Bolivia? ¿Cómo funciona ahí la legislación? Claro, tú haces un buen punto ahí porque es difícil o imposible más bien fiscalizar eso, sin perjuicio de la dificultad que tiene la Dirección de Trabajo para fiscalizar. Siempre se puede hacer una denuncia por parte del mismo trabajador o por parte de algún compañero o alguien de la empresa que está en conocimiento de esta situación. De hecho, la Dirección del Trabajo fiscaliza bastante poco ellos directamente. La labor fiscalizadora de la Dirección del Trabajo es generalmente pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fiscalizan cuando reciben denuncia de los trabajadores. Cuando ellos reciben esa denuncia, ahí ellos activan su fiscalización y además también se debe a un hecho de que les falta poder fiscalizador. O sea, ellos en este minuto se encuentran, como algunos otros servicios del Estado, sobrepasados en cantidad de trabajo, porque con la ley Karim, que empezó el 1 de agosto, se le sumaron muchísimas más tareas. Entonces, el llamado acá es a los trabajadores que se encuentran en situaciones como esa, que trabajan remotamente desde sus hogares y es difícil que la fiscalización pueda llegar a ellos, es que ellos hagan la denuncia a través del portal de la Dirección del Trabajo con su clave única. Y respecto a los trabajadores que se encuentran en otros países, ahí es discutible porque podría ser que el derecho o el estatuto legal que aplique sea de sus propios países. O sea, en el fondo, si eres contratado por una empresa que está en otra parte del mundo, la legislación de esa empresa es la que se supedita al trabajador que está en Chile. Claro, Perfecto. claro. Respecto a la denuncia, quería preguntarte, Cristian, porque muchas veces, obviamente, hay un temor de los trabajadores y las trabajadoras de hacer una denuncia por el miedo a la represalia. Sabemos que hoy día las asociaciones, los gremios, los sindicatos terminan muchas veces formalizando ese tipo de denuncias para resguardar un poco al trabajador o a la trabajadora. ¿Ese tipo de denuncias mantienen su anonimato o finalmente termina por saber quién hizo la denuncia y obviamente con lo que ello puede significar en términos de despido o una renovación de contrato? Qué buena pregunta, Juan. Yo creo que esa pregunta debe ser una de las más frecuentes que se hacen los trabajadores. No, las denuncias, aclarar, las denuncias no son anónimas. Efectivamente, la empresa se va a enterar de quién hizo la denuncia. Ya, esto en un principio podría desanimar bastante, porque uno podría pensar, chuta, entonces me van a despedir. Lo que pasa es que al mismo tiempo que las denuncias no son anónimas, es que se estableció un derecho que se llama la garantía de indemnidad, que es una garantía legal que tienen los trabajadores para denunciar que han sido despedidos injustamente por haber interpuesto un reclamo en la inspección o por haber sido testigo en un juicio contra el empleador. Y en general, este poder de represalia del empleador o retaliación, como se le llama, para decirlo más formalmente, en vez de simplemente decir revancha o venganza del empleador, se encuentra bastante limitado. Prácticamente el empleador no puede ejercer actos de represalia porque se arriesga a un juicio de tutela. Quizá hemos escuchado en otras ocasiones la palabra tutela, que es una acción legal que se estableció hace no muchos años en nuestro derecho laboral y establece sanciones súper fuertes para el empleador. No solamente lo condena a pagar los años de servicio y el metaviso, sino que también lo puede condenar a pagar hasta 11 sueldos adicionales a todos los derechos que tiene el trabajador por sus vacaciones, años de servicio, metaviso, etc. Entonces la condena puede llegar a ser enorme y en algunos casos incluso se puede solicitar que la empresa no pueda realizar contratos con el Estado, como le pasó hace un tiempo al Banco de Chile, que tuvo que ir al Tribunal Constitucional para revertir esa sanción, porque tener una limitación de ese tipo para una empresa mediana o grande puede significar una pérdida importante de ingresos. Cristian, hoy día eh, las personas, los colaboradores, las colaboradoras están más empoderadas respecto a este tipo de cuestiones, a este tipo de derechos. Hay una mayor conciencia, estos resguardos que entrega la ley que antes no existía, permiten que las personas se sientan más, no sé si empoderadas es la palabra, pero al menos más seguras a la hora de denunciar lo que consideran una injusticia laboral. ¿Cómo lo ven ustedes desde el lado del derecho? ¿Han sentido esa sensación? Mira, la verdad es que sí, pero el empoderamiento de los trabajadores es mucho menor de lo que podría ser, porque esta concientización existe más a un nivel de trabajador ejecutivo que está en un nivel medio o alto de la empresa. Los trabajadores que se encuentran en los más altos niveles de la empresa, sin duda que ellos conocen muchos de estos derechos y por lo tanto tienen estas conversaciones incómodas muchas veces con su jefatura y exigen sus derechos.
pero en un nivel de ingresos más bajo, como es el ingreso mínimo, y otros niveles que son de ese nivel, las personas no están tan informadas de estos derechos y por lo tanto sufren muchos atropellos de sus derechos laborales. Curiosamente, en todo caso, algunos dicen que son los trabajadores extranjeros los que alegan más por sus derechos en los niveles de ingreso más bajos, mientras que los chilenos no están tan conscientes de estos derechos, ¿ya? Pero también hay que señalar que algunos trabajadores también abusan de esta situación. La protección de los derechos laborales es algo muy bueno, es un avance respecto al periodo de la industrialización, que ya quedó atrás con largas jornadas de 16 horas y explotación infantil y todo lo que motivó la creación del derecho laboral, pero también existen algunas personas que abusan del derecho laboral y esto le afecta especialmente a las pymes, a las pequeñas y microempresas que muchas veces no pueden soportar juicios laborales por trabajadores que por el más mínimo problema quieren hacer un juicio muy grande y presionan a la empresa a llegar a acuerdos económicos imposibles de pagar. Entonces, la verdad es que es una situación que hay que mirar caso a caso, Juan. Perfecto. Conversamos con Cristian Becker, abogado, a propósito de los feriados renunciables que vienen en nuestro calendario, Navidad y Año Nuevo. Nos ha explicado largamente acá en soychile.cl cómo opera la ley, cuál es el momento y quiénes pueden y no pueden, porque hay excepciones, trabajar este 25 y este 1 de enero. Cristian, ¿qué pasa con las empresas que tienen en su orgánica de trabajo a varias compañías contratistas? Esas compañías, esas empresas que tienen una empresa a cargo del servicio de limpieza, una empresa a cargo del servicio de reposición de material, etcétera. ¿La ley opera absolutamente para todos o puede que haya alguna línea que por ahí tenga que trabajar porque no es parte, y sí, de la excepción, pero no del general de la compañía? Mira, la subcontratación mucho tiempo atrás era un mecanismo que algunos utilizaban de mala manera para poder evitar el cumplimiento de los derechos laborales. Yo simplemente creaba una empresa A y después yo creaba una filial, una empresa B, y esta es la que contrataba finalmente a los trabajadores. Entonces, esta empresa era la que se hacía responsable de las obligaciones y si ya habían demasiadas demandas, yo simplemente dejaba a esta empresa morir junto con todos los juicios que ella generaba. De esta forma era una manera muy sencilla para poder evadir las obligaciones. Entonces, con la regulación de la subcontratación, que ya lleva más de una década, se ha traspasado el deber de cumplir las obligaciones incluso previsionales, es decir, de salud, jubilación y cesantía, no solo respecto de la contratista directa o empresa contratista, como se le llama, sino que también de la empresa mandante o principal, que es la que recibe la obra o el beneficio del trabajo de los trabajadores. Entonces, el llamado es a que las empresas que tienen a empresas contratistas, ya sean filiales, es decir, empresas que forman parte del mismo grupo controlador o de los dueños de la principal, o empresas externas, como muchas veces ocurre, por ejemplo, pensemos, para dar un ejemplo típico, los supermercados. Los supermercados tienen contratadas a las cajeras, por ejemplo, pero no tienen contratados a los guardias directamente. De eso se encarga una empresa externa de seguridad. Entonces, el llamado es a que estas empresas que tienen empresas contratistas para ciertos servicios, como en este ejemplo la seguridad, tienen que saber que son responsables de todo el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si ese trabajador, el guardia en este caso, decide demandar a la empresa de seguridad que lo contrató directamente, la ley le favorece porque le permite demandar no solo a la empresa contratista principal, la empresa de seguridad, sino que también puede demandar al supermercado. Por lo tanto, el trabajador tiene dos patrimonios o dos demandados donde exigir la totalidad del pago de todos sus derechos laborales. Entonces, al final, la empresa principal o mandante se hace responsable de todos los incumplimientos que pueda generar la empresa contratista. Y por eso que tienen que revisar con lupa el cumplimiento de las obligaciones laborales y eso es algo de lo cual se tiene que encargar responsablemente la Fiscalía o el Departamento Jurídico Interno de la empresa principal o un estudio jurídico como nosotros que puede revisar eso y que se cumpla con todos los deberes del empleador contratista, porque si no va a tener que responder él. Cristian, tú planteabas que este feriado irrenunciable se asocia a quienes tienen código del trabajo. Las personas que trabajan a honorarios, que no cumplen horarios, que trabajan en virtud de funciones,
al menos eso dice la ley, al margen de que algunos trabajadores horarios sí cumplan horario y sí tengan una subrogancia, etcétera. Finalmente, ¿cómo opera para ellos esta legislación? Mira, para los trabajadores que están con boleta de honorario, es un contrato que se supone que es horizontal. O sea, no hay subordinación ni dependencia, no hay un poder de mando, hay una prestación civil de servicio. El típico ejemplo es cuando yo voy a la peluquería. Cuando yo voy a la peluquería, yo no estoy contratando como empleado al peluquero. El peluquero tiene una forma de hacer su trabajo y él es libre de determinar el horario en que me va a atender y cómo va a hacer su trabajo. Por lo tanto, al ser una relación que está basada en la horizontalidad y en el Código Civil, no aplican ninguna de estas normas de protección del trabajador, porque aquí no hay un trabajador, aquí hay un prestador de servicio. Por lo tanto, no hay feriado obligatorio, no existe ningún derecho laboral. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que el Estado, especialmente el Estado, no es muy ordenado en los contratos que hace con las personas, porque algunos los tiene con código del trabajo, otros los tiene con estatuto administrativo y otros los tiene en distintos niveles a contrata y finalmente, especialmente las municipalidades, los tienen a honorario. Entonces, son relaciones laborales camufladas, porque realmente son relaciones laborales porque hay que cumplir horario, hay que obedecer a la jefatura, hay que hacer el trabajo como el jefe dice que tiene que hacerse y yo tengo que llevar uniforme. Entonces, hay una serie de obligaciones que son propias de una relación laboral, sin embargo, a mí me pagan sin pagarme las cotizaciones previsionales y me hacen emitir una boleta de honorario todos los meses. Entonces, al final, a nivel de documentos, estamos camuflando una relación laboral, haciéndola pasar por una relación civil. Lo cierto es que en esa situación el trabajador podría plantear ante la Dirección del Trabajo o la Contraloría, porque como estamos hablando de una hipótesis en el sector público, que no se están respetando sus derechos laborales y que exige la escrituración de su contrato. Y ahí se va a abrir un debate en el cual se va a establecer si realmente se cumplen los requisitos de la relación laboral y si es así, entonces por más que yo emita boleta de honorario, mi empleador me debe dar el descanso del feriado irrenunciable, porque en realidad la boleta de honorario por sí sola no configura una relación laboral. Hay que ver caso a caso. Perfecto. Acá, Cristian, se me acaba de ocurrir que obviamente están todos los servicios, por ejemplo, de vehículos de transporte privado, aplicación, que tienen una relación contractual con las empresas mandantes a través de boletas, por ejemplo, así que de manera que eso tampoco a ellos les podría obligar a trabajar al ser honorario, lo pueden hacer y obviamente está en su voluntad de realizarlo, ¿no? Claro, porque ahí lo que hay es muchas veces una relación civil de verdad. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones hay una libertad de emprender también. Hay gente que un día quiere hacer Uber, al otro día no quiere hacer porque quiere irse con la familia a descansar. Entonces ahí vemos claramente que no se trata de una relación laboral. Porque en la relación laboral yo no puedo tomar mis vacaciones cuando yo quiera. Yo tengo que avisarlas un mes antes y tengo que aprobar la fecha con mi empleado. Entonces, también los trabajadores tienen que ser responsables en el sentido de estarse en las buenas y en las malas. Si yo quiero tomar mis vacaciones cuando yo quiera, entonces estoy comportándome como una relación civil, no una relación laboral. Y después no puedo alegar, es que me tenían haciendo boleta, pero bueno, ¿cómo era tu relación con tu empleado? ¿Te tomabas las vacaciones cuando tú querías? Sí, ya, pues entonces eso hace ver que no era una relación laboral, era una prestación de servicios. Tú emprendías con la aplicación de reparto o de transporte cuando tú querías. Entonces, hay que ver caso a caso, porque en otras situaciones también hemos visto que hay aplicaciones que tenían la mala práctica de sancionar a los conductores que no querían conducir cuando la empresa les decía. Entonces, eso también podría ser una forma de subordinación y dependencia y de control que es propia de un empleador del Código de Trabajo. Por eso que es importante revisar caso a caso y muchas veces la situación ni siquiera es tan clara y es ahí cuando el juez le dice a las partes lleguen a un acuerdo, eviten el juicio y lleguen a un acuerdo. Y en el acuerdo lo que se busca es transar una suma de dinero que ponga fin al conflicto y a la incertidumbre legal del caso. Perfecto. Cristian, te queremos agradecer mucho el tiempo que has tenido para conversar con nosotros en Soy TV a través de chile.cl. Perfecto, Juan, muchas gracias, que estén muy bien.
Bien, conversamos con el abogado Christian Becker a propósito de justamente los feriados renunciables que vienen para este 25 de diciembre y 1 de enero. Recuerde que entrevistas como estas tenemos durante todo el día en soychile.cl a través de nuestra pantalla de Soy TV. Pero hasta la próxima.